¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Hagan Algo. En una semana absolutamente particular para la oposición, pero también para el oficialismo, porque reaparece Cristina Fernández de Kirchner y con eso cierta unidad de criterios, por lo menos en una parte del dispositivo oficial. Nunca es anecdótico cuando la vicepresidenta elige una exposición en público, máxime después del atentado que sufrió en las puertas de su departamento del barrio porteño de Recoleta. Pero tampoco es una jornada más por el triunfo de Luis Inácio Lula da Silva en la República Federativa del Brasil. Un Lula da Silva donde el gobierno probablemente quiera ver un futuro, pero la duda es si no fue Lula da Silva el que vio su propio futuro en el armado del Frente de Todos. Porque cuando uno mira la composición del dispositivo que llevó al metalúrgico a ser presidente de la nación, es un escenario, si bien difícil de extrapolar, por supuesto, por las características particulares de cada una de las jurisdicciones de los países, un escenario que tiene una musicalidad a la ingeniería que armaron fundamentalmente Cristina Kirchner y Sergio Massa en el año 2000, a partir de fines de 2017, 2018 y 2019, con la coronación del presidente de la Nación, de Alberto Fernández, como presidente de la República. Uno lo podría pensar no solamente por la vicepresidencia de Gerardo Alckmin, sino el alineamiento, por ejemplo, de Fernando Henrique Cardoso. No solamente alguien que fue rival de Lula, sino también el hacedor de las reformas de los 90. La pregunta acá sería, entonces, si volvió el MAS en Bolivia, si ganó Boric en Chile, por más que hoy tiene un perfume más socialdemócrata que la izquierda que revulsiva que lo impuso como candidato. Si ganó ahora Lula en Brasil o AMLO hizo lo propio en su momento en México, si pasaría o no pasaría por la cabeza de Cristina Kirchner ser candidata a partir de este escenario. Bueno, un escenario es, si lo que estamos diciendo es correcto, es decir, que el Frente de Todos está, que Lula vio el Frente de Todos y se apalancó sobre esa idea, o si Lula es el futuro posible del Frente de Todos. En esa duda se puede llegar a materializar o pueden girar por allí alguna de las incógnitas sobre las candidaturas del año que viene. Pero interesante porque la primera foto que impacta en la Argentina, con la presencia del presidente de la Nación en el Brasil, es, además de obviamente el saludo entre Lula y Alberto, recordemos que Alberto Fernández, apuntado, tal vez incluso por algunos representantes de su propia coalición, por pulsear fuertemente por la libertad de Lula da Silva y no cuadrarse en una relación institucional o diplomática con Jair Bolsonaro, fue uno de los primeros que alzó su voz en Sudamérica para pedir por la liberación de Lula inmediatamente luego de ser presidente de la Nación. Y Lula da Silva sale y aparece con una gorra que dice CFK 2023, Cristina Kirchner 2023. Difícil pensar que un líder político de la magnitud de Lula da Silva, ahí está el video, no se dio cuenta allí con la sonrisa de Celso Amorim y de José Luis Rodríguez Zapatero, posando para las cámaras, que estaba obviamente validando el mensaje de la candidatura de la vicepresidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner. En el marco de todo esto en Argentina se dan dos discusiones en simultáneo. Una en el oficialismo, que tiene que ver con ya no solamente las PASO, sino las elecciones de medio término. Un Guado de Pedro que habló de las elecciones de medio término y de las PASO. Vamos a escuchar lo que dijo primero por las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias el ministro del Interior y hacemos doble clic sobre esta iniciativa del ministro político del Gobierno Nacional. La mejor forma que tiene de funcionar una coalición es teniendo un ámbito de discusión
interna. Cuando hay más ámbitos de discusión interna, se puede pensar mejor, se puede corregir, se puede analizar, se pueden analizar debilidades y fortalezas, y me parece, y hay ámbitos, por suerte hay ámbitos. Quizás faltaría el ámbito formal. Se ríe Guado y dice el ámbito formal porque no solamente el kirchnerismo, sino también lo dijo Sergio Massa, están pidiendo que el presidente de la Nación llame a una mesa política, que defina la estrategia política y que esa estrategia política defina la estrategia electoral. Que no se puede hacer lo tercero sin lo primero y lo tercero sin lo segundo. Interesante esto. Vamos a escuchar ahora lo que dijo Leandro Santoro, que estuvo invitado en el programa de Pablo Duan, a quien extendemos naturalmente nuestras felicitaciones por su próxima paternidad. Y fíjense lo que dijo, lo que le dijo Leandro Santoro a nuestro colega Ramón Indart. Escúchelo bien. No solamente no corresponde, sino que además no sirve. Pero te agrego un tercer elemento. Además creo que no va a alcanzar los números en el recinto para discutirlo, con lo cual le estamos discutiendo al pedo, Ramón. Bueno, esto le decía Leandro Santoro a nuestro colega Ramón Indart en su espacio Todo en Off, un espacio súper interesante además que tiene Ramón en redes sociales. ¿Qué dice Santoro? No están los votos, así que estamos discutiendo al pedo. Santoro es uno de los entre 10 y 12 diputados que cuenta la Casa Rosada que están en contra de la eliminación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. ¿Qué decía Pablo Ibáñez la semana pasada en este espacio? Bueno, probablemente, tal vez estoy mintiendo, lo estoy citando mal a Ibáñez, pero que se le iba, una de las posibilidades es que se eliminara la obligatoriedad. ¿Esto qué haría? Bueno, implicaría obviamente que solo hubiera primarias en los distritos donde hay competencia, donde no hubiera acuerdos y tal vez no hubiera en la categoría presidente, en la categoría gobernador, en la categoría a senador. Ahora, esta es una discusión coyuntural. Vamos a lo que es la discusión que propone o el debate que propone Guado de Pedro y por qué lo propone Guado de Pedro. Es decir, ¿qué es lo que está detrás de lo que propone Guado de Pedro cuando dice lo siguiente? Yo soy partícipe de eliminar la elección intermedia. Estoy trabajando fuertemente en un proyecto para eliminar la elección intermedia. Creo que cada gobierno, cada fuerza política o cada coalición que ofrece a la sociedad una propuesta de gestión tiene que tener los 4 años para desarrollar eso. No podemos tener al año otra elección. Dice Guado de Pedro que piensa en eliminar la elección intermedia. Todo esto en el marco de que vamos a hablar ahora de cuál será con probabilidad la agenda de Cristina Kirchner en su reaparición del viernes. ¿Qué dice Guado de Pedro? Eliminar la elección intermedia. ¿En qué? Obviamente Guado de Pedro está trabajando en un proyecto hoy que tenga que ver con esto que le comentaba a Luis Novarecio, pero que no se podría materializar nunca de manera inmediata. Es decir, por lo menos de aprobarse hoy la elección, perdón, de aprobarse hoy la reforma, se materializaría recién por lo menos en 4 años. Ahora, ¿por qué plantea esto? Porque Guado de Pedro ve, como ve un buen sector del peronismo, que en Juntos por el Cambio empieza a haber una fractura, ya no solamente desde el punto de vista de los egos y de las candidaturas, sino de la filosofía política. Una filosofía política que es definitoria para la praxis política. Es decir, Guado de Pedro ve posible un acuerdo de largo plazo, no electoral, o tal vez también electoral, pero no electoral, con el radicalismo, con un sector del radicalismo. Ese sector del radicalismo que no se ve representado en las declaraciones de Mauricio Macri o de Patricia Bullrich. Y tampoco de un tensionado Rodríguez Larreta que se debate entre volver a ser el que fue y el que más auténtico le sale sin perder votos por derecha a manos de la presidenta del PRO, que tuvo un montonerísimo cruce con Felipe Miguel. Sigan jodiendo, mucho montonero en la política, en la televisión argentina. Invitan mucho, se quejan de algunos nada más, pero después pasan estas cosas. Pobre Felipe Miguel
Amenazadísimo, amenazadísimo. El jefe de gabinete de Horacio Rodríguez Larreta. Ahora, en este marco, vean qué interesante, porque mientras la política discute, el sistema político discute paso sí o paso no, la Dirección Nacional Electoral está próxima ya a impulsar la licitación para las PASO. ¿Qué licitación? Escrutinio, boletas, sobres, urnas, etc. ¿Por qué es interesante esto? No solamente porque la parte institucional va en paralelo a la política, sino porque la persona que está al frente de la Dirección Nacional Electoral es Marcos Schiavi, un hombre de extrema confianza del ministro Guado de Pedro. Entonces, obviamente, mientras la discusión se da, el Estado tiene que prepararse como si hubiera primarias, porque imagínense que la DINE no hiciera las licitaciones y finalmente las primarias no se eliminaran. Ahora, la pregunta de esto es si esta tensión que hay en Juntos por el Cambio, que parece agudizarse cada vez más, podría permitir un espacio político nuevo que tenga una decisión del PRO, ¿quién dice? Tal vez una decisión del Frente de Todos, y un espacio que iría de Rodríguez Larreta a Juan Schiaretti. O, si usted quisiera, de Rodríguez Larreta, digo arbitrariamente esto, no porque sepa que está en el armado de este dispositivo, a Sergio Uñac. Es decir, un armado político que en principio parecería que es una acumulación de dirigentes, pero que dejaría como opción al oficialismo y como otra opción podríamos definir a Macri y a Bullrich, con todos sus votantes, ¿no? Es decir, por ahora esa tercera vía siempre ha sido una acumulación de dirigentes, no una acumulación de votos. Ahora, las personas que podrían incorporarse a esa tercera vía es gente que sí tiene caudal de votos propio. Uno podría pensar, si Juan Schiaretti se incorporara, si Facundo Manes se incorporara o si Rodríguez Larreta se incorporara, estamos hablando de gente que algunos ganaron sus distritos y el caso de Manes en su primera elección sacó el 40% de los votos de su paso en la provincia de Buenos Aires. 1,5 millones de votos en el caso de Manes en su primera elección. En esa tercera vía ya hay algunas fórmulas posibles que se están conversando. Una de las hipótesis en la que no está encuadrado, la que no está de acuerdo Facundo Manes, porque Manes es precandidato a presidente, es decir, podría competir con Rodríguez Larreta, pero es el jefe de gobierno con Morales de vice, Diego Santilli con Maxi Abad en la provincia de Buenos Aires y Martín Lustó con Soledad Acuña en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Es decir, ya los nombres y los armados empiezan a mencionarse. ¿De qué va a hablar Cristina? Lo charlamos en la mesa, así empezamos.